Buenas, hoy vamos a hablar del capítulo de PHA que va de la etapa de 1983 a 1989 en el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín. Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983 en un contexto social, político y económico muy complejo. Se destacarán tres ejes en este proceso: la cuestión militar, la política de los derechos humanos y las relaciones con la corporación sindical y la política económica. La cuestión militar y la política de derechos humanos. El presidente, antes de asumir, diseñó una estrategia para abordar el asunto. Esta apuntaba a juzgar a las juntas militares y a algunos miembros de las Fuerzas Armadas por la tortura, desaparición y muerte de miles de personas. Se pretendía dar un castigo a los sectores responsables, aunque limitando las responsabilidades. Bueno, acá empezamos con la primera cuestión, que fue la cuestión militar y la política de derechos humanos. Luego de lo sucedido en el golpe de Estado, la cuestión de la guerra con Malvinas, bueno, la gente se cansó de la dictadura militar, vuelve un gobierno democrático, y este gobierno democrático, el gobierno de Alfonsín, vuelve con estos ejes principales para discutir y para llevar adelante su gobierno. Acá cuando hablamos de llevar adelante a juicio en las juntas militares y a miembros de las Fuerzas Armadas, se hace, pero ¿qué pasa? Se pretende dar un castigo a los sectores responsables limitando las responsabilidades, o sea, van a llevar a juicio a las personas que tuvieron cargos mayores dentro de estos sectores, no a las personas con cargos menores. ¿Por qué? Porque dicen que estaban actuando debajo de la obediencia debida. Esto quiere decir actuando bajo órdenes, o sea, los rangos menores de los militares estaban cumpliendo órdenes, eso es lo que decían, aunque sectores de los derechos humanos no estaban de acuerdo con esto. La CONADEP y los juicios militares. Alfonsín ordenó la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Esta comisión en 1984 presentó su documento final, cuyo título Nunca más se convirtió en símbolo de lo que no se podía volver a permitir en el país. El 2 de abril del 85 comienza el juicio a los militares y termina en diciembre del mismo año. La justicia continuó enjuiciando a oficiales de menor grado y esto provocó la reacción de la corporación militar, ya que entendía que estos uniformados no eran culpables, porque actuaron bajo la obediencia debida. La ley de punto final no resolvió el problema que pretendía atacar y lesionó de consideración la confianza en el gobierno radical. Bueno, el gobierno radical llegaba al poder diciendo que iba a enjuiciar a los responsables, pero ¿qué pasó? Luego de que termina el juicio, el 2 de abril, comienza el juicio y termina en diciembre, la justicia continuó enjuiciando oficiales de menor grado. Y acá es cuando la corporación militar le pone un parate a Alfonsín, o sea, empieza una cuestión de conflictos políticos, porque dicen, no, las otras personas de menor rango actuaron bajo la obediencia debida. Bueno, entonces acá Alfonsín se lleva mal con la corporación militar y también con los sectores de los derechos humanos. Entonces no estaba ni de un lado ni del otro. Y eso terminó de lesionar la confianza en su gobierno. Por eso se dice que la ley de punto final no resolvió el problema que pretendía atacar. La reforma sindical que no fue. Bueno, esta es otro eje de las cuestiones del gobierno de Alfonsín. En el 83, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de reordenamiento sindical. La propuesta incluía el voto secreto, directo y obligatorio de los afiliados, la introducción de un sistema de listas incompletas que permitiese la representación de las minorías, límites a la reelección y la fiscalización de los comicios por el Estado. El proyecto fue rechazado por un solo voto en el Senado. A pesar de lo ajustado, Alfonsín no insistió en su intento de reforma y dispuso la negociación con las dirigencias sindicales peronistas. Esto fue todo un proceso, un debate dentro de los años de Alfonsín, porque también se quiso meter con la reforma sindical, como lo intentó el presidente Ilía, pero no pudo resolverlo, entonces al final tuvo que negociar con las dirigencias sindicales peronistas. Vamos a lo económico ahora, el Plan Austral y Primavera. Bueno, el Plan Austral, el primer objetivo, fue frenar la inflación para luego llevar una serie de cambios en la economía. Algunas de las medidas fueron congelamiento de precios, salarios y servicios públicos, el establecimiento de control de cambios y la tasa de interés, y cambiar el peso por una nueva moneda, el austral.
todo un desafío el que tomaba en lo económico el gobierno de Alfonsín. Digamos que en los primeros momentos funcionó el plan austral, pero luego, digamos que se vio la debacle también por cuestiones ajenas al, al país, digamos, por un contexto internacional difícil. Bueno, luego de que fracasa el plan austral se sigue con el plan primavera. El plan primavera. En el 88 salió a la luz este plan que congeló precios, salarios y tarifas. Por otro lado, se privatizaron algunas empresas estatales. Esta medida buscaba reactivar la inversión extranjera y recuperar el apoyo de los organismos internacionales de créditos. O sea, Alfonsín empieza con una forma de gobierno, con un plan económico, y cuando ese plan económico no puede salir adelante, que es el plan austral, se tiene que ir al otro lado, tiene que ir a pedir inversiones extranjeras y apoyo a los organismos internacionales de créditos, como el FMI. Final de Alfonsín y elecciones anticipadas. En el 89 la situación era delicada. Por un lado, el año empezaba con la batalla de la Tablada, donde un grupo del movimiento Todos por la Patria coparía al regimiento de la Tablada, argumentando que ese sería el lugar de un futuro golpe de Estado. Esto fue un conflicto político muy grande y encima en comienzo del año 89. Por otra parte, la economía se encontraba mal. Los problemas de la gestión radical explotaron. Incremento de la deuda externa, lo que dije de los créditos internacionales, hiperinflación, o sea, una inflación mucho más grande de la que hay hoy, por ejemplo, imagínense, y violencia social. Ante este escenario, Alfonsín se vio obligado a adelantar las elecciones. El nuevo gobierno, que sería el gobierno de Menem, entraría en el 89, entraría en funciones en julio de ese año, 5 meses antes de lo previsto. O sea, el gobierno de Alfonsín tuvo que terminar antes, porque terminó en julio, o sea, en julio estaba el nuevo gobierno y tendría que haber terminado en diciembre. En fin, para cerrarlo, el final de Alfonsín, haciendo, como siempre digo, estos son los conceptos principales. No quiere decir que veamos todos los conceptos de la materia de PHA, pero acá se ve lo principal para que ustedes tengan una herramienta para estudiar cada etapa. Bueno, acá terminamos el gobierno de Alfonsín. Próximamente estaremos sacando el próximo video, que es el gobierno de Menem. Así que espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Muchas gracias.